Hermanos y amigos, Dios me les bendiga. Para mí es de mucha alegría poder comunicarme otra vez con ustedes a través de este medio para que nuestro buen Dios nos hable su preciosa palabra en este día. Voy a invitarles para que iniciemos, amados hermanos, en Santiago capítulo 2, versículo 17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiero repetirles este versículo que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Este texto de la Biblia nos dice claramente que hay una fe a la que la Biblia llama la fe muerta, ¿cierto? Y si partimos de ese versículo, tendríamos que hablar necesariamente de una fe muerta. A mí personalmente no me gustan los títulos negativos, aunque a veces son necesarios. Prefiero hablar de una fe viva, porque si el texto nos habla de una fe muerta es porque también existe una fe viva, y el gran mensaje de la carta de Santiago es precisamente esa, la fe viva, en contraste precisamente con esta fe muerta. Y ese va a ser nuestro título en esta hora, la fe viva. Vamos a hablar en el día de hoy de eso, de la fe viva. De una fe viva nosotros podemos decir las siguientes verdades. Y la primera verdad que vamos a señalar acerca de lo que es la fe viva es que se reconoce en las pruebas. Escúcheme esto. La fe viva la vamos a reconocer en un creyente en los momentos de pruebas. El contexto histórico de Santiago nos enseña que los creyentes que estaban fuera de Palestina, fuera de las tierras de Palestina, estaban padeciendo una gran persecución, estaban además siendo oprimidos por los ricos y los poderosos de aquellas tierras a donde cada uno de los que pertenecían a estas 12 tribus de Israel habían llegado en el momento en que fueron esparcidos, y solo los apóstoles habían quedado en Jerusalén. Los demás creyentes salieron de las tierras de Palestina, fueron predicando a otras regiones. Pero en este momento histórico en que escribe Santiago, ellos están pasando por persecución, por gran opresión, están siendo en gran manera oprimidos. Y a ellos les escribe el apóstol Santiago las siguientes palabras. Escúcheme: en medio de gran persecución, en medio de gran opresión, Santiago les escribe estas palabras: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Eso es Santiago capítulo 1, versículo 2. Y suena extraño que Dios a una persona que está pasando por una difícil prueba, Dios le pide que tenga por sumo gozo, como un motivo de sumo gozo, el hecho de estar pasando por una prueba. Eso suena extraño, ¿no? Pero así está escrito en la palabra, así lo dice el Señor en su preciosa palabra. Y lo dice no solo para aquellos creyentes, sino para los creyentes de todos los tiempos. Toda persona creyente en Cristo que esté pasando por una situación difícil, por un momento difícil, la Biblia le enseña que debe tener eso como un motivo de sumo gozo. Entonces, mis amados hermanos, aquí vamos a encontrar en esta carta, vamos a encontrar en las palabras de Santiago, porque vamos a ir por varios textos, que lo que Santiago le quería enseñar a aquellos creyentes, lo que nosotros debemos aprender hoy es lo siguiente. Y lo primero, entonces, hablando de que la fe viva en un creyente se reconoce en las pruebas, teniendo en cuenta esa gran verdad, vamos a decir lo siguiente: un creyente de fe viva se reconoce cuando está siendo probado, porque crecerá en paciencia. Un creyente que tiene una fe viva se reconoce cuando está pasando por pruebas, porque crecerá en paciencia. Dice, amados hermanos, aquí Santiago capítulo 1, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Este versículo 3 nos está diciendo que la prueba es una bendición. Según la Biblia, según nuestro Dios, pasar por periodos de prueba donde nuestra fe está siendo probada es una bendición. Y las pruebas son una bendición, según este texto,
porque el resultado de ellas, el resultado de pasar por una prueba es que crecemos en paciencia. Ahora, muchísimas veces las pruebas lo que producen en nosotros realmente es impaciencia. No producen paciencia, sino que producen todo lo contrario, ¿cierto? Parece que nos hacen más impacientes. Sin embargo, lo que la Biblia nos va a decir en Santiago, cuyo tema es la fe viva, es que en quien tiene esa fe viva, la prueba no le va a producir impaciencia. Por el contrario, las pruebas, los momentos duros de la vida, las circunstancias difíciles, angustiosas, van a producir en él una paciencia. Con base en esto, vale la pena que nosotros nos hagamos la pregunta, ¿cierto? ¿Qué es la fe viva? Y la fe viva es confianza plena en Dios, una confianza que nos capacita para esperar pacientemente, aún en los momentos más angustiosos. Repito, esta definición de fe viva es una confianza plena en Dios que nos capacita para esperar de manera paciente aún en los momentos más angustiosos de la vida. Así que el que tiene esa fe viva con seguridad no se va a convertir en una persona más impaciente. Por el contrario, esa prueba lo va a desafiar y él va a responder como debe, con mayor paciencia. Va a la persona a crecer en paciencia. Ahora, ¿por qué la paciencia es tan importante? Porque aquí en la carta a Santiago se nos va a enseñar la importancia de la paciencia. Todos nosotros sabemos que el Señor es conocedor de que la paciencia es más necesaria en la vida de fe que cualquier otra cosa de la vida cristiana. La paciencia es más necesaria. Y yo quiero señalarte las siguientes razones por qué la paciencia es importante. Primero, porque cuando la paciencia se desarrolla plenamente, nos convertiremos en creyentes tan fuertes que nada ni nadie nos detendrá en nuestro caminar hacia el cielo. Por eso la paciencia es importante y se hace necesario realmente desarrollarla. Es lo que quiere decir el versículo 4 de Santiago capítulo 1 cuando dice: mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1 versículo 4. Se nos está diciendo aquí que cuando la paciencia se desarrolla plenamente en una vida, esa vida se convertirá en alguien tan fuerte, tan poderoso, que nada ni nadie le detendrá en su caminar hacia el cielo. Pero estamos hablando de por qué la paciencia es tan importante. Y la paciencia es importante porque se necesita para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo viviendo correctamente. Es decir, a nuestro Señor Jesucristo lo debemos esperar porque Él vendrá por segunda vez. Pero Él debe hallarnos viviendo de manera correcta. Y lo que nos ayudará y fortalecerá para esperar a nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida es la paciencia. La paciencia te capacita en medio de un mundo complejo para vivir de manera correcta hasta que el Señor venga por nosotros. Y la Biblia dice en Santiago 5, versículos 7 al 8, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Note usted que en este texto que acabo de leer, Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8, se nos exhorta a esperar la segunda venida de Jesús con la paciencia de un campesino que cultiva la tierra. Así como el campesino que siembra la semilla
y espera que la lluvia caiga, la lluvia temprana, la lluvia tardía. Luego espera el brote de la semilla para convertirse en una nueva planta. Luego espera el crecimiento, espera que nazca la flor, que se produzca el fruto, que el fruto llegue a la madurez hasta el momento de la recolección. El campesino necesita mucha paciencia, pero finalmente logra el fruto deseado. Y el apóstol Santiago nos dice que de la misma manera, con esa paciencia que caracteriza a un campesino, pero que tiene certeza que lo que ha sembrado producirá fruto, nosotros debemos esperar la venida del Señor así de manera paciente. Entonces, mis amados hermanos, hemos dicho aquí que el creyente que tiene una fe viva se conoce en las pruebas, porque las pruebas no producirán en él más impaciencia. La Biblia dice que el fruto de las pruebas es la paciencia. Si tienes una fe viva, te conoceremos, porque cada prueba te convertirá en una persona más paciente. Pero además, Santiago nos va a enseñar que cuando un creyente tiene una fe viva, las pruebas van a producir en él no solo paciencia, sino más sabiduría, mayor sabiduría. Y es lo que dice el versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y la sabiduría le será dada. ¿Por qué se introduce el tema de la sabiduría en esta sección del capítulo 1 de Santiago, que está hablando de pruebas y de tentaciones? Se introduce, mis amados hermanos, porque si en algún momento de nuestra vida necesitamos la sabiduría, es cuando somos probados y cuando somos tentados. De hecho, caer en pecado es una evidencia de la falta de sabiduría. Ceder en las pruebas y claudicar en ellas es una evidencia de la falta de sabiduría. Y Dios, que sabe eso de manera clara, enseña aquí que quien tiene una fe viva, aún en medio de la más terrible prueba, no va a crecer en necedad. No se va a volver más necio, sino que por el contrario, esa persona va a buscar a Dios y le va a pedir a Dios que le dé la sabiduría para manejar la circunstancia difícil que está enfrentando, para manejarla de manera correcta y seguir viviendo de manera correcta. Usted y yo sabemos que no es fácil comportarnos sabiamente, que es difícil comportarnos sabiamente, y más en los tiempos de dificultades, de aflicción, en los tiempos de prueba. Pero quien tiene una fe viva, quien ha alcanzado la fe viva de la que se habla aquí, se reconocerá, porque en los tiempos de dificultades va a buscar a Dios para que Dios le ilumine, le dé sabiduría para enfrentar tal situación. Y por eso que hace una persona que ha adquirido una fe viva, entonces crece en sabiduría, no crece en necedad. Mis amados hermanos, qué triste y compleja es una vida a la que le falta la sabiduría. ¿A cuántas dificultades lleva la falta de esta verdadera riqueza? Pero lo maravilloso es que aquí, en este versículo 5 de Santiago 1, el Señor nos dice que si alguno se siente falto de sabiduría en el momento de la prueba, que se lo pida a Dios. Y yo sé que todos aquellos que tengan una fe viva, una fe verdadera en el Señor, fundamentada en lo que se fundamenta esta fe viva, no van a buscar la ayuda en ningún otro, sino que la van a buscar a Dios, y el Señor se las va a dar. Amados hermanos, la gente que tiene una fe viva buscará la sabiduría de Dios en los tiempos difíciles, no la necedad. Si buscas la necedad, no tienes la fe viva. Si tienes una fe viva, buscarás entonces la sabiduría y crecerás
en ella. Por tanto, Dios la ofrece gratuitamente y todo el que se la pida en oración, el que se la pida en oración, Dios se la va a dar. Si estás pasando por dificultades, te invito para que te dejes guiar por Dios y puedas crecer en paciencia y puedas crecer en sabiduría. Además, aquí nosotros aprendemos que el creyente que tiene una fe viva se reconoce en las pruebas, pero se reconoce porque en medio de las pruebas este creyente se hace más fuerte y lo vemos más satisfecho. Hay un juego de palabras entre el versículo 2 y el versículo 12 del capítulo 1. Dice así: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice el verso 2. Y el verso 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Ahora, en el versículo 2 habla de sumo gozo en las pruebas, sumo gozo en las pruebas. Y el versículo 12 se dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿En dónde radica el sumo gozo? ¿Y en dónde radica la bienaventuranza, la dicha, la doble felicidad del hombre que soporta la tentación? Radica en el carácter, en su carácter que adquiere valor. Amados hermanos, escúcheme esto. La bienaventuranza y el sumo gozo radica en el valor que adquiere el carácter de la persona que pasa por la prueba y que soporta la tentación y permanece fiel a Dios. Escuche esto que quiero leerlo para usted. El carácter que adquiere valor es el que ha sido probado y tentado y ha salido aprobado, no reprobado, porque no ha claudicado. Pero el carácter no aprobado carece absolutamente de valor. Hay un gozo inmenso y una tremenda satisfacción al saber que estuvimos en la prueba y vencimos, que estuvimos frente a la tentación y no nos dejamos vencer de la tentación, la soportamos y la resistimos. Y esto hace del creyente una persona fuerte. Por eso les decía iniciando esta primera parte de esta predicación que el creyente que tiene una fe viva se reconocerá en las pruebas. Se reconocerá en los tiempos de prueba y se reconocerá porque crecerá en paciencia, porque crecerá en sabiduría, porque lo veremos más fuerte después de la prueba y lo veremos con una vida más satisfecha que con seguridad se reflejará en su rostro. Pero sigamos hablando, amados hermanos, de una fe viva. ¿En qué más se reconoce una fe viva? Una fe viva se reconoce en las acciones. En las acciones. ¿De qué le sirve a alguien que diga que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? La Biblia dice que esto no sirve para nada. Repito esto, ¿de qué le sirve a una persona decir que tiene fe si con sus acciones no demuestra que tiene fe? La Biblia dice que esto no tiene ningún valor. Ahora yo quiero que usted lea conmigo en el capítulo 2 de Santiago, versículo 14, vamos a leer hasta el versículo 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? ¿De qué aprovecha esto? Y es aquí donde se agrega el versículo con el que iniciamos. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Amados hermanos, amigos, cambiemos en este texto la palabra obra por buenas acciones. Las buenas acciones no salvan a nadie, porque nadie se salvará por obras, somos salvos por gracia. Así que las buenas acciones no salvan a nadie,
pero las buenas acciones sí son una maravillosa evidencia de que ya somos salvos. Es decir, quien ha sido salvo se reconocerá porque tiene buenas acciones hacia las personas que le rodean, hacia su prójimo. Por eso fue que Jesús, contando una parábola, dijo las siguientes palabras: respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es Mateo 25:40. Y yo quiero que usted observe aquí el hicisteis. El Señor está diciendo, en cuanto ustedes hicieron esto con otros, con su prójimo, con sus hermanos, esas buenas acciones que realizaron hacia ellos, hacia mí las hicieron. Así que las obras no salvan a nadie, las buenas acciones jamás salvarán a una persona, pero déjeme decirle que sí son una maravillosa evidencia de que una persona ya es salva. Si usted es salvo, usted tendrá acciones maravillosas hacia las personas que le rodean. Lo que Jesús hizo en la cruz fue nuestra salvación. Sabemos esta gran verdad. Lo que Jesús hizo en la cruz fue nuestra salvación. Lo que nosotros hacemos día a día en relación a nuestro prójimo es la evidencia de que nosotros somos salvos. Quiero que me escuche lo siguiente. Simplemente le voy a leer. Simplemente te voy a leer. Tú puedes leer conmigo en la pantalla. Escucha esto. Hebreos 13:1. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. El Señor aquí te está hablando de unas obras, buenas acciones que espera que tú hagas. Escucha lo siguiente. La fe pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, en ocuparse de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Buenas acciones, ocuparte de los huérfanos y ocuparte de las viudas y evitar que el mundo te corrompa. Pero además, vuelvo a Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Todos estos textos nos están hablando de las buenas acciones que evidenciarán nuestra fe, que mostrarán que yo tengo una fe viva y no una fe muerta, y no una fe muerta. El problema, mis amados hermanos, es que muchos creyentes no están haciendo nada de lo que acabo de leer. Y apenas lo he leído. Esto no necesita interpretación especial, no necesita una revelación especial. Realmente, lo único que necesitas es leerlo para comprenderlo.
Así que aquí están las acciones: visitar a los enfermos, darle de comer a los que no tienen alimento, vestir a los que no tienen ropa, visitar a los que están en las cárceles, ayudar a los necesitados. Esas buenas acciones son las que evidencian la fe viva, una fe viva, mis amados hermanos. Ahora sé que tengo que decirte lo siguiente: mantenga la fe y las obras en su lugar apropiado. No las quite de donde deben estar. Mantenga la fe en su lugar apropiado y las obras en su lugar apropiado, ya que la fe que tenemos es la fe que mostramos. Amados hermanos, además, la fe viva se reconoce en una vida de oración. En Santiago capítulo 5 versículos 1 al 6, el Señor describe cómo los ricos oprimían a estos creyentes pobres. La Biblia dice que los ponían a arar sus terrenos, a sembrar las semillas, luego a cosechar los frutos maduros. Y estaban cosechando los frutos maduros y ni siquiera les habían pagado el jornal por haber arado la tierra y por haber sembrado la semilla. Y de esta manera la fe de estos creyentes era probada. Y el Señor los va a animar y lo hace por medio de dos formas. Lo hace a través de dos formas. Los va a animar en sus pruebas y utiliza dos maneras para animarlos. La primera manera que encuentra Dios para animarlos está en Santiago 5 en los primeros versículos. Y es que les anuncia el desastre que vendrá a aquellos ricos que los han oprimido y que los han explotado. Y lo segundo que el Señor utiliza para animarlos es que los exhorta a tener una vida de oración. Y así llegamos, amados hermanos, a Santiago capítulo 5, versículo 13, donde dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará, es decir, sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio la lluvia, y la tierra produjo su fruto. Cuando leemos este texto, tenemos que llegar a las siguientes conclusiones. Primera conclusión: quien tiene una fe viva, no muerta, jamás caerá rendido frente a las pruebas, a las dificultades de la vida. Por el contrario, quien tiene una fe viva caerá rendido en medio de las pruebas a los pies del Señor, en oración, en súplicas, en clamor, en ruego, en humillación, hasta que Dios le ayude en su dificultad. La segunda conclusión que podemos sacar de este texto es: quien tiene una fe viva pedirá oración a sus hermanos cuando está enfermo. Es decir, el que tiene una fe viva buscará a los hermanos para que le apoyen en oración. Pero la tercera conclusión que nos enseña Santiago en este texto que acabo de leer es que cuando los creyentes tienen una fe viva, se juntan para orar, se unen para orar. Y los vamos a ver unidos en oración, en cadenas de oración, en tiempos de oración, en ayunos de oración, en vigilias de oración. Esto cuando tienen una fe viva. Pero además, este texto del capítulo 5 de Santiago nos enseña que los creyentes que tienen una fe viva oran de manera ferviente, y en tiempos de crisis ven la gloria de Dios porque oran con fervor. Es más, los tiempos difíciles son los tiempos más propicios
para ver la gloria de Dios, porque quien tiene una fe viva se llena de paciencia, se llena de sabiduría, se dedica a la oración y Dios se glorifica casi siempre cuando una vida llena de sabiduría y paciencia en medio de dificultades lo busca en oración ferviente. La oración es la llave maestra de la fe cristiana. Si se usa de manera constante, brillará de tal manera y abrirá los tesoros de la tierra y también los del cielo, aún en los tiempos más críticos. Y vamos a cerrar, mis amados hermanos, con esto. Esta fe viva es resultado únicamente de oír y hacer la palabra de Dios. Es resultado únicamente de oír y hacer la palabra de Dios. Allí en Santiago capítulo 1 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El texto es claro, mis amados hermanos. No solo debemos oír, sino hacer la palabra que recibimos. Ahora yo quiero decírtelo de estas dos maneras. Si usted quiere una fe viva, escuche atentamente la palabra de Dios y haga la vida en su vida. Si usted quiere una fe viva, escudriñe usted por sí mismo la palabra bendita de Dios, escudriñela, escarbe entre esas letras, estudio tras estudio, pero no solo escudriñela, haga la vida en su vida y entonces nacerá aquí y en su corazón la fe viva. Es la única manera, no hay otra. Que Dios me lo bendiga y espero que usted tenga una fe no muerta, sino una fe viva.